a todos, bienvenidos al segundo episodio de System Makers. Soy Joana y hoy queremos hablarles no solamente de los eventos más tech, sino los eventos tech más relevantes de la región y que obviamente conocemos de primera persona tanto Rebe como yo. Hoy trataremos de ver cómo la innovación y la sostenibilidad no solamente se hablan en teoría, sino también se cruzan en la práctica en estos eventos y en estas iniciativas que hemos podido también conocer dentro de los eventos. Entonces, a continuación le voy a ceder la palabra a mi amiga, compañera de locuras y obviamente este dúo con el que hago este podcast increíble, la mejor abogada ambiental, por favor, Rebeca. Gracias, Joja. De verdad, nada es merecedor. También todos los logros que tiene. Ingeniera, Top Boys, el Indy, por favor, siguen la sostenibilidad. Así que, pues en el episodio anterior nos conocieron un poco más, saben un poco más de nuestra vida, de nuestra historia personal y profesional. Entonces, ahora queremos que conozcan un poco más acerca de la vida en la sostenibilidad, cómo nos manejamos también en los eventos, un poco de análisis y cómo podemos difundir más sostenibilidad en nuestro punto donde nos encontramos, ¿no? Sea Perú, México, Estados Unidos. Así es, y pues para que nos vayan ubicando, sabemos que hemos escogido como 3 eventos en esta ocasión. Muchos de ustedes van a decir, no, eso ya lo conocía, pero quizás hayan otros que digan, oye, no, he tenido la oportunidad de ir, o sea, de escuchar, seguramente que sí, pero no necesariamente la oportunidad de ir. Y eso es como justamente el momento en el que nosotros podemos contarle de nuestras experiencias bien frescas, de lo que ha podido ser para nosotros esta experiencia, porque queremos que ustedes también puedan llevarse estos datos prácticos que van a ser importantes para quizás su próximo viaje a cada uno de estos eventos. Entonces, iniciando por ejemplo con el caso del México Tech Week, su primera edición, algo que yo no sabía, fue como en los 2019, 2020, si no me equivoco, y fue un evento que empezó a cobrar una relevancia muy rápida, tanto así que en la última edición en la que yo participé el año pasado, literal, fue como para mí un boom. Y nada que envidiarle, por ejemplo, al New York Tech Week también. Pero bueno, pasando del México Tech Week, tenemos otras experiencias también en el propio Perú. Cuéntanos, Rebe. Bueno, en esta ocasión vamos a contarles acerca del Perú Tech Week. Y también tiene una historia bastante buena. Nace como Lima Tech Week y ya a partir del 2023 cobra mayor relevancia, ¿no? Ya un poco más de incidencia a nivel nacional. Y queremos ir comentándoles más adelante de cómo se han ido desempeñando cada uno de estos eventos, cómo podemos aportar desde nuestro lado también como System Makers y también hacia la sociedad. Sí, justamente, por ejemplo, algo chévere que está pasando con los Tech Week en general es que se están como desplegando, se están descentralizando en cada uno de los países y prueba de ello también fue lo que justamente pasó por así decirlo, en Estados Unidos, ¿no? Porque nació esto en Los Ángeles, luego se desplegó en San Francisco, luego llegó al New York Tech Week, que es el que yo, por ejemplo, pude asistir. Y la intención y por lo que veo la tendencia es que se sigue expandiendo a otros estados. Similar situación, por ejemplo, en Perú y lo he visto también en México, ¿no? Donde cada estado, ¿no? Dentro del país está tratando también de como empoderar más a su ecosistema local y eso me parece súper chévere porque cada vez se suman más eventos dentro de la agenda de los Tech Week, se suman más personas, ¿no? Con gente que incluso viene de otros países para esa semana porque es una semana de conexión, ¿cierto, Rebe? Sí, de hecho, no solamente es la parte de innovación y tecnología, sino ahora, por ejemplo, en Perú Tech Week ha habido una experiencia más sobre el lado de otras disciplinas, ¿no? Entonces vemos que la parte ambiental y social también se está complementando. Es decir, no solamente es permiso, huella de carbono y demás, ¿no? Sino también
cómo ayudan estas mediciones, toda esta sistematización de información para poder crear nuevas startups, soluciones y en el caso de lo que les voy a comentar más adelante, las MyTech. Wow. Entonces, estamos hablando de cosas muy profundas. De hecho, dentro de todo el mundo de la innovación y adentrándonos un poco ya a cada evento y comenzando justamente con el México Tech Week. Algo que caracteriza un poco a las Tech Week desde afuera podría ser de que tú digas, oye, voy a escuchar de innovación, de tecnología, ¿no? Pero como dice Rebe, poco a poco los eventos también se han ido como especializando. Entonces es encontrar la innovación, pero cómo cruza con diferentes sectores, con diferentes temáticas. Y ahí es donde encontramos justo, ¿no? La parte de Climate Tech, de Clean Tech, de Deep Tech incluso, ¿no? De soluciones que realmente buscan como atacar problemas fuertes, desafíos muy, muy presentes en la sociedad actual, que no solamente las empresas, sino nosotros como países necesitamos resolver para poder llegar a metas globales. Entonces, para mí el México Tech Week realmente fue como, o sea, realmente fue muy intenso, porque si bien uno tiene como la preparación semanas atrás, o sea, no es como que uno llega, sé que hay personas que luego llegan, y ha pasado que también como que tratas de arreglar tu agenda lo mejor posible, pero ya en el momento también de la semana te toca como improvisar porque te pasan la voz de otros eventos que quizás no tenías en el plan, entonces tienes que acomodar todo eso. Comparte obviamente unas buenas zapatillas, unos buenos tenis para que puedas ir corriendo como chapulín o como saltamonte de un lado para otro. Sí. ¿No? Porque o sea, realmente las cosas pasan muy rápido, se generan sinergias muy chéveres, pero si quieres estar en todo y quieres estar bien, realmente tienes que literal prepararte para una maratón, porque para mí es eso, o sea, es prepararte para una maratón de recorridos de eventos. Incluso yo recuerdo que en el caso del México Tech Week, yo vivo en Toluca, me moví para Ciudad de México especialmente porque dije, yo vivo a 45 minutos, ya hay eventos que comienzan temprano y terminan muy tarde. Entonces, el hecho de regresar 45 minutos hasta mi casa y luego volver me hacía perder tiempo en el sentido de que me lo comía el transporte. Entonces, yo tuve que literal mudarme, ¿no? El año pasado, en la edición del año pasado, justamente con una colega, con Carmen Nepo, que también síganla ahí en redes, es una capa. En el caso de ella, que lidera Inspiratech, por ejemplo, ella tenía todas estas ganas también, igual que yo, de conocer un poquito más del ecosistema mexicano. Y ambas como que nos mudamos a México, nos encontramos ahí y estuvimos como compartiendo roomies para poder pasar toda esa semana llena de eventos, lleno de cosas que tanto a ella como a mí como que cruzaban, ¿no? O sea, ella encontraba, por ejemplo, mucha información, muchos eventos que fue ella escogiendo en relación al tema de inteligencia artificial, ¿no? Al tema de aplicaciones, donde justamente podrías utilizar más y explotar más esta herramienta. En el caso mío, por ejemplo, yo buscaba más eventos, en el caso de Climate Tech, ¿no? De Deep Tech, y para todos hay. O sea, en este menú hay mucha variedad de eventos, y en esa parte felicitar a los organizadores del México Tech Week, porque esta edición también se ve, de este año, se ve como que va en esa misma línea, como que muy diversa, para que vengas de donde vengas, del sector que vengas, del país que vengas, puedas encontrar los eventos que vayan acorde a lo que estás necesitando. De hecho, este año se va a realizar, siempre se realiza la última semana de octubre, y para este año es del 20 al 26 de octubre. Entonces eso, apúntanselos en sus agendas, porque si no pueden ir en esta edición, saquen su chonchito y ahorren para que puedan volar a Ciudad de México y estén conectados con ese ecosistema también tan importante de la región. Consideren que hay alrededor de 300 eventos aproximadamente que se realizan solamente en esos días. Impresionante. Y la última vez, Rebe, o sea, que se contabilizó alrededor de 15,000 asistentes que justo se reúnen en esa semana en diferentes países para poder organizar, coorganizar, participar, ¿no? Y no solamente son como eventos tipo conferencias, sino hay paneles, hay talleres. Yo de hecho participé en un taller muy práctico en relación al tema de inteligencia artificial, y eso me pareció súper chévere, porque ya es pasar incluso a la práctica, a la ejecución, y este acercamiento tan directo con la tecnología, ¿no?
y organizaciones tan famosas como Google, Meta, ellos hacen también eventos, no solamente para poder conectar con startups, sino también hablar de innovación abierta, conectarlos con otros actores como empresas o corporativos, gobierno. Entonces, realmente es bonito ver que todos los actores están involucrados para sacar adelante ese tipo de eventos regionales. Y, Recomiendo que nada más, ay, perdóname, ay, recomiendo nada no, más que por ahí sí se registren con tiempo, porque para algunos de esos eventos sí eso. hay un aforo y ahí sí hay cupos limitados. Entonces, no es que llego el primer día y me registro, no. Desde antes de que pises tierra mexicana tienes que registrarte porque hay eventos que son sí muy demandados y para los cuales quizás a último momento no vayas a poder encontrar aforo. Eso, y consideren también que hay muchos eventos gratuitos. Rebe. Claro, o sea, yo quería hacer una repregunta, digamos, no, sé que hay muchos temas de los cuales nosotros queremos conocer, pero está la otra parte que es networking. ¿Qué tal? ¿Qué eventos hay en la noche, tarde-noche, para poder relacionarse, a los cócteles? No, qué buena pregunta que me haces, porque de hecho hay eventos como que muy formales, pero también hay eventos como que súper chill en el que vas, y eso les decía, o sea, hay agenda nocturna, no termina en horario laboral, realmente la agenda comienza desde las 9, 8 de la mañana y puede terminar hasta medianoche, y se los digo porque habían eventos que pueden buscarlo siempre yo soy como muy fan de Eventbrite, de Luma, porque ahí es un momento donde pueden encontrar ese tipo de invitaciones, puedan registrarse, como les decía, algunos con paga, otros sin paga, pero muchos de verdad son muy accesibles en el tema de incluso poder escribirle a los organizadores, ¿no? Y platicarles, decir cuál es tu intención, como para que también puedas ser parte de, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, hubo como una parrillada, diríamos los peruanos, una parrillada en una azotea como que muy close para las startups y para toda la gente que estaba en FoodTech, por ejemplo. Entonces, se van grabando como estos grupos, ¿no? Estos eventos muy, muy específicos también, donde puedes no solamente conectar en general con el ecosistema de innovación, sino directamente con la vertical que estamos hablando en la que quieres trabajar o en la que te quieres incorporar o de la que quieres aprender. Entonces, ojo con eso porque realmente no solamente es llevar tus tenis y tus zapatillas, sino tomarte quizás unas buenas tazas de café durante esos días para que tu cuerpo pueda llegar a cubrir todas las metas que tienes agendadas. Y Sí, Rebe, tú cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia en el Perú Tech Week? Porque no debe haber sido muy alejada de esto, ¿no? ¿Qué tal la intensidad? sí, de hecho tuve la oportunidad de poder estar en un espacio que fue de más de mediodía, que fue el Mindtech Connect. Entonces participé alegremente como keynote speaker y poder compartir un poco más de lo que es innovación y sostenibilidad, enfocándonos también en lo que es minería, ¿no? Entonces hicimos Oh. todo un viaje histórico. Pero sí comentar un poco más el contexto. El Perú Tech Week se ha dado entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, ¿no? Que han coincidido en una sola semana. Entonces, de verdad, todo se realizó en la Universidad de Lima. Ha sido un evento gratuito y sí recomendar que para el siguiente año pueden inscribirse de manera anticipada, porque sí, las entradas se acabaron 2 semanas antes del evento. Wow, Sí, casa yo también llena. me sorprendí, o sea, dije, ya, te invito porque mira, voy a poner y luego vi y ya, las entradas se agotaron. My God. No, pero no es de sorprendernos, ¿no? También el tema de minería, ¿no? O sea, es que hay temas en los que realmente se llena muy rápido. Por ejemplo, recuerdo que en el México Tech Week el tema de inteligencia artificial era uno de los eventos con esa temática eran los que más rápido se llenaba. Y en el caso de Perú, obviamente, en temas de minería, o sea, nada de sorpresa porque pues realmente hay mucha demanda, no hay mucha hambre de conocer, ¿no, Rebe? ¿De qué hablaron en el panel? Justo este ha sido un espacio especial porque no ha habido antes uno específico para minería. Y justo lo que Wow. son las Mindtech, que son startups que te buscan un poco más de soluciones a la problemática de los puntos de dolor de la minería. Entonces ahí como puedes manejarte en lo que es innovación. Vimos varias temáticas, como decía, y retomando, ¿no? Lo que comentaba hace un momento,
tuvimos un panel inicial de contexto minero. Luego yo hice mi ponencia acerca de la innovación minera, que ahí abarcamos parte histórica desde pre-incas, porque sabemos que Wow. Perú tiene una parte Sí, es sí minera, cierto. ¿no? Desde hace mucho tiempo. Así que agarramos este contexto, las experiencias eh, en cuanto a sostenibilidad al final para reforzar cómo la sostenibilidad es un catalizador para la innovación, ¿no? Porque como decía antes, tenemos las mejoras en eficiencia energética, la medición del alcance de cómo solucionar e- esta huella de carbono que es indirecta, ¿no? Es un poco conversar con toda tu cadena de valor. Igualmente todas las metodologías, grupos de trabajo que también tienen estructuras específicas para medir riesgo financiero, los reportes, identificación de materialidad, porque la innovación va un poco ahí en este cuadrante, ¿no? Que lo vemos como prioritario. No solamente es hablar de innovación, sino también ver cuáles son las prioridades a nivel de las organizaciones. Entonces tenemos que muchas empresas en su cuadrante más importante y relevante ya está la parte de clima, está la parte de innovación. Entonces hay mucho más presupuesto destinado a esto. Palabra mágica, la que mencionas. Claro. Y aparte digamos, explicar todo esto, fue como una breboca para los siguientes paneles, ver las otras temáticas. Hubo un panel super power acerca de las experiencias de las empresas mineras con la innovación, desde los nuevos departamentos que se han creado internamente, cómo lo organizan internamente y cómo lo exteriorizan, ¿no? Tenemos la parte de electromovilidad, tenemos IoT, Big Data, procesamiento de datos, así que hay un montón de carne por donde agarrar. Ya, yo creo que definitivamente el Perú Tech Week ha crecido mucho también como en aliados, ¿no? Siento que en general el ecosistema, específicamente hablando de innovación minera, ha crecido bastante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algo que no necesariamente he encontrado en otros países, que es el Hub de Innovación Minera, ¿no? Que es algo muy especializado, no hay algo parecido para otros sectores, solo que alguien me corrija, pero no he visto algo tan especializado como lo que tenemos para el sector minero en Perú, ¿cierto, Rebe? Sí, de hecho, el Hub de Innovación Minera ha entrado con fuerza. Ha agrupado a muchas startups, hasta estudiantes, ¿no? De hecho, solamente para hacer una introducción a lo que más adelante van a ser otros capítulos, en Perumín también hicieron una premiación, el Hub de Innovación Minera, ¿no? Estudiantes, egresados, personas que tienen una idea de innovación. Ha habido mucho espacio para esto. Entonces no es ajeno, digamos, la realidad minera a toda la parte de start. No necesariamente tiene que ser algo tecnológico. Pueden ser distintos tipos de soluciones que justo incidan en el ámbito minero. Sí, y hablando un poco, por ejemplo, del despliegue no solamente de innovación, porque nosotros sabemos que el tema de innovación se da como en diferentes etapas de madurez también de las startups nuevas, ¿no? Y las que también están en etapa ya de crecimiento y de escalamiento. Pero creo que toda esta inversión que está, por ejemplo, haciendo ProInnovate, ¿no? Desde el gobierno, es una iniciativa que en general está promoviendo justamente no solamente el crecimiento del ecosistema, sino en general el crecimiento de la inversión en tecnología, de la inversión en innovación. Y otra vez
es una iniciativa que no está presente en otros países, ¿no? El hecho de que el gobierno invierta tanto como en promover programas, en promover programas que no solamente ayuden a las startups, sino que también ayuden directamente a los corporativos, por ejemplo, a invertir, ¿no? En temáticas específicas y poder ayudarlos incluso en la implementación de pilotos de soluciones tan relevantes para ellos y para el país. Creo que es algo muy disruptivo que felicito y que de hecho invito a que otros países chequen. Los que nos están viendo de otros países chequen mucho. Por ejemplo, ProInnovate en la web van a ver que tienen diversidad de iniciativas en las cuales las empresas aplican y de alguna manera hace como un apoyo no financiero para poder implementar estas soluciones, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me pareció muy interesante en general como buena práctica gubernamental. Algo que también ahorita estoy viendo como parte se les comentábamos la otra vez que yo trabajaba en Guaira. Entonces, en Guaira, a través del programa de Impact Waves, estamos lanzando el programa de Impact Waves. De hecho, en Perú lo lanzamos, en México, en Centroamérica, en varios países, ¿no? Y nos gusta mucho porque está promoviendo que justamente empresas como Guaira y otras organizaciones inviertan y formulen iniciativas que justamente presenten estos puentes entre corporativos y startups para no solamente promover más hackatones, porque ya sabemos que los hackatones como que se han puesto de moda, sino que también promuevan el tema del el escalamiento, porque una cosa es, ok, promover la ideación, la maduración de las ideas, ¿no? El concretar las soluciones en algo tangible, pero luego, ¿qué pasa? Si no escalan, ese startup se pierde, ¿no? Y vemos que muchas se quedan a mitad de camino por esa razón. Entonces, iniciativas como por ejemplo el programa en el que me encuentro de Impact Waves justamente promueve eso, ¿no? Promueve esa conexión de innovación abierta. Entonces vamos a ir poco a poco platicando estos términos que yo sé que para muchos de los profesionales en sostenibilidad puede ser nuevo. O sea, creo que el área de innovación, Rebe, es como hablar, o sea, el gerente de innovación es como hablar del gerente de sostenibilidad. No es como puestos que hayan estado hace muchísimo tiempo en el mercado. Sí, de hecho es algo, una figura nueva, es ir un poco contra la corriente. Sí, sí. O sea, y de hecho, incluso he visto ahora puestos tal cual que mezclan las dos cosas. O sea, hay gerentes de innovación y sostenibilidad. Así que ojo ahí para los profesionales porque cada vez vamos viendo que incluso a nivel de estructura organizacional esas cosas están cambiando y están evolucionando. No solamente a las afueras de las empresas, sino también dentro de la innovación interna, el intraemprendimiento, lo que llamamos, para también promover el tipo de innovación, ¿no? Porque estamos hablando de dos tipos, ¿no? El intraemprendimiento, pero también la innovación abierta. Y siempre todo debe de nacer de casa, de buscar primero innovar a nivel de casa, pero también el poder sacar esos desafíos afuera y conseguir aliados estratégicos como las startups. Y ahí, viendo un poco el ejemplo del hermano mayor, ¿cómo lo está viendo Estados Unidos? Ya, en el caso del New York Tech Week, es mi opinión personal, voy a recalcar aquí, opinión personal, porque algo que les decía al inicio era que el México Tech Week no tenía nada que envidiarle al New York Tech Week, porque dato curioso que pasó cuando estuve buscando agenda en el New York Tech Week es que yo no encontré tanta variedad como la encontré en el México Tech Week. Yo encontré más eventos relacionados con Green Tech, con Deep Tech, en el México Tech Week que los eventos que yo encontré al buscar, al armar mi agenda para el New York Tech Week. No sé si esto se debe porque también ellos tienen eventos muy grandes especializados en temas de clima, ¿no? Y que más adelante, en un siguiente episodio, vamos a hablar también, que es justamente del New York Climate Week. Pero en México también se tienen dos eventos especializados. También se encuentra ahora en su primera edición el México por el clima. Entonces, no por eso vamos a dejar de hablar de esos temas tan relevantes en los Tech Weeks que tenemos. O sea, creo que a mí me encanta que los Tech Weeks sean como muy variados
y que todos puedan encontrar justamente lo que hemos encontrado ahora, ¿no? Eventos que te permitan hablar de diferentes temas, ¿no? En diferentes sectores. Creo que ahí hace que justamente sea como un evento más inclusivo con todas las carreras, con todas las profesiones, e invita a que más profesionales se adentren dentro del tema de innovación. Me parece excelente porque ellos nos dan el ejemplo, pero nosotros también tenemos nuestra propia agenda, ¿no? También cómo están manejando los distintos sectores vinculados a innovación, a tecnología, cómo avanzamos ya cada uno de nosotros. Yo creo que lo que nos ayuda es saber esta columna vertebral de cómo nos vamos a mover en esas temáticas, porque es como lo ven las grandes corporaciones también. E igualmente, ya a nivel local, cómo manejamos todo esto, ¿no? Pero me estaba quedando pensando en el momento en el que te decía esto de las nuevas oportunidades de no solamente aprender que se están dando para nosotros como profesionales en esta etapa, sino también de justamente lo que tú decías, hacer networking. A mí, por ejemplo, me pasó que semanas antes de llegar al New York Tech Week, tuve la oportunidad de conectar con los peruanos que están aquí en Nueva York. Y, por ejemplo, a través de este grupito nos pudimos enterar, por ejemplo, que dentro del New York Tech Week estaba el Latino Tech Week, donde justamente promovían pues que organizaciones, ¿no?, que están directamente relacionadas con founders latinoamericanos tuvieran un espacio exclusivo a hablar, ¿no?, de los avances, de sus temáticas, de soluciones a nivel regional. Y creo que eso es también lo bonito, ¿no?, que tienen esos espacios, el poder no solamente incrementar tu networking local, sino también internacional. Entonces ahí pude platicar un poco más antes con Doménica Obando, que por ejemplo ella se mudó de Perú aquí. Bueno, ella anda por todo el mundo, ¿no? Pero en general se mudó acá para poder ampliar el alcance de talent y la startup que ella lidera. Entonces, el también poder ver más mujeres en el ecosistema, liderando iniciativas tecnológicas, mujeres en STEM, creo que ese es un golazo porque también Sí. es parte de los objetivos que estamos buscando con la innovación, ¿no? El poder romper esa brecha de género, romper ese techo de cristal y por ende también felicitamos este tipo de iniciativas, Rebe. Sí, yo creo que esta parte de cómo demostrar efectivamente la parte de empoderamiento femenino, porque la parte de innovación tiene mucho campo masculino, pero podemos abrirnos ahí campo, justo mujeres en STEM, acá en Perú, la verdad es que está cobrando bastante fuerza. De hecho, en el Perú Tech Week también hubo un espacio para mujeres en STEM, visibilizar estas oportunidades que se han tenido para poder mejorar, ser mejores a nivel profesional. Y bueno, cerrando ya todo este espacio del recorrido que hemos hecho por estos 3 eventos, en invitar a toda la audiencia para comentarnos qué otros eventos en tecnología, innovación, sostenibilidad conocen y quieren compartir con nosotros y de los cuales de nosotros deberíamos hablar. Sí, sí, porque sabemos que a nivel mundial, en general, hay muchos eventos importantes especializados de los cuales podríamos platicar y promover también es más, que hagamos un grupito, ¿no? De locos o sea, por el mundo en el que estemos, ¿no? Yendo, visitando, y como lo que a mí me pasó con Carmen en México, ¿no? Como seguramente también a ti te pasó cuando viajaste a Arequipa, al Perumín, ¿no? O sea, el viajar con un grupo, el poder conocer, o sea, nuevos lugares, el poder experimentar directamente como en el tiempo, pues tan limitado de una semana, te llevas tantas cosas que la verdad incluso a mí para poder promover como el evento, tenía como para sacar varios posts, porque en un post no podía resumir todo lo que uno vive y seguramente te ha pasado eso, porque te preguntaba a ti, ¿no? También. Como que, oye, Rebe, ya sacaste tu post del Perumín, y es que es muy complicado resumir en uno todo lo que uno vive, porque es una semana muy intensa, muy intensa. Entonces,
organicen bien sus agendas, administren bien su presupuesto, no pídanle su deseo a Santa Claus en este año para que todo funcione bien y puedan llegar a poder presupuestar pues lo que necesiten para viajar a estos eventos. ¿No? Si están en otros estados de Perú o de México, muévanse a donde hay estos eventos, vale la pena la inversión, créanme, porque he escuchado de personas que salen de estos Tech Week y literal hicieron un deal con startups que salieron con un deal con un corporativo. Startups o personas que consiguieron su chamba porque conectaron con una startup que justo estaba buscando talento en esta semana. O sea, gente, saben que es más, sinergias entre startups para poder sacar proyectos, ¿no? Que uno le pasa la voz al otro también de iniciativas, por ejemplo, de inversión. O sea, salen un montón de cosas, pero cuando creemos que solamente dentro de nuestros espacios, de nuestras zonas de confort vamos a conseguirlo, créanme que en esas semanas podemos conseguir eso que hemos estado buscando y que quizás solos no podamos encontrar. Entonces, súper invitados a que puedan participar y que puedan vivir como nosotros lo hemos vivido en estas ediciones, ¿no? Entre el año pasado y este año. Y así queremos concluir e invitarlos a nuestro siguiente capítulo porque tenemos muchos más eventos, ya esta vez relacionados más con el clima. Tenemos México por el clima, tenemos New York Climate Week y adicionalmente ya se viene la COP30 que vuelve a Sudamérica. Y ver mucho más cómo han analizado la parte amazónica que compartimos junto con Brasil. Ver cuál ha sido la incidencia, posiciones de gobierno, posiciones de Estado, cómo están evolucionando las negociaciones. Y ahí hacer todo un análisis de cómo estamos avanzando a nivel climático. Listo, nos escuchamos al siguiente episodio. Nos vemos. Chao.